Vamos a trabajar con la distribución de muestreo. Para trabajar con la distribución de muestreo, lo que quiero que ustedes estén conscientes de que la distribución de muestreo es como una pequeña variante de la distribución normal que ya vimos anteriormente. Lo único que vamos a tener algunas variantes. Por ejemplo, nosotros teníamos que buscábamos el valor de z en la tabla y antes de buscar el valor teníamos la fórmula de estandarización de la variable z, de la variable x, que era la z igual a x menos la media entre la desviación estándar. Esa formulita la conocemos y trabajamos bastante con ella. Ahora nosotros vamos a tener las siguientes variantes, porque lo que vamos a hacer es comparar no una variable con la media de esa variable, sino que vamos a comparar la media muestral con la media poblacional y lo vamos a dividir entre el equivalente a la desviación estándar, que se llama error estándar. Entonces, esa fórmula va a cambiar a la manera siguiente: la media muestral menos la media poblacional entre el error estándar. Esa sería la forma en que va a cambiar esa fórmula. Ahora, ¿qué es el error estándar? Bueno, pues el error estándar va a ser igual a la desviación estándar de la población entre la raíz cuadrada de n. ¿N qué es? Bueno, pues n es el tamaño de la muestra. Siempre que nosotros trabajamos con media muestral es porque nosotros sacamos de la población, sacamos una muestra, pues esa n es el tamaño de la muestra. Este concepto, que es error estándar, lo vamos a conocer como error estándar para poblaciones infinitas. Más adelante veremos cómo se trabaja con las poblaciones finitas. De ahora le adelanto que vamos a tener una n grande, que sería el tamaño de la población. Eso lo vamos a utilizar más adelante, el concepto de n grande. Ahora entonces vamos a pasar a explicarle cada uno de los ejercicios que tienen de autoevaluación, para que ustedes entonces sean capaces de realizar los ejercicios propuestos. Veamos. Ya tú lo... Bien, pues el primer ejercicio de autoevaluación, como pueden ver, dice aquí: en una muestra de 25 observaciones a partir de una distribución normal con media de 9.8, de 98.6 y desviación estándar 17.2, ¿cuánto vale la probabilidad de que la media muestral esté entre 92 y 102? La parte B dice: encuentre la probabilidad correspondiente dada una muestra de 36 observaciones. Eso significa que vamos a calcular lo mismo que en la parte A, lo único que vamos a variar el tamaño de la muestra de 25 a 36 observaciones. Todo eso referente al ejercicio de autoevaluación 6-5. Voy a proceder a tomar los datos y luego a explicar cómo se hace el problema. Bien, pues lo primero que vamos a hacer es tomar los datos, como les dije. Dice: en una muestra de 25 observaciones, ya sabemos que n es el tamaño de la muestra y vale 25. A partir de una distribución normal con media, esa es la media de la población, de 98.6 y desviación estándar de 17.2. ¿Cuál es o cuánto vale la probabilidad de que la media muestral esté entre 92 y 102? Eso es lo que me piden en la parte A. En la parte B dice: encuentre la probabilidad correspondiente, es decir, la misma probabilidad, pero ahora para una muestra de 36 observaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que me piden. Vamos a ver
a desarrollar el problema. Veamos la parte A primero. En la parte A, antes de calcular todo lo que me piden aquí, primero determinamos el error estándar. El error estándar es igual a la desviación estándar entre la raíz de n, que en este caso sería 17.2 entre la raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de 25. Eso va a ser igual a 3.44. Bien, sabiendo que el valor del error estándar es ese, pues ahora empezamos a calcular Z, que va a ser igual a media muestral menos media poblacional entre el error estándar. Como vamos a tener dos valores, vamos a llamarle Z1 y Z2, al segundo valor sería la media muestral menos la media poblacional entre el error estándar. En este caso tendríamos 92 menos 92 menos 98.6 entre el error estándar, que fue 3.44. Eso nos da un valor igual a menos 1.92. ¿Por qué da negativo? Porque este valor es menor, o sea, la media muestral es menor y la media poblacional es mayor. Luego calculamos Z2 diciendo 102 menos 98.6 entre 3.44. Eso nos da un valor de 0.99. Teniendo esos dos valores, podemos hacer una gráfica, ¿verdad?, de la curva normal, y tendremos z igual 0 en el centro, tendríamos menos 1.92 a la izquierda del 0, evidentemente, y 0.99 a la derecha del 0. Luego me están pidiendo la probabilidad entre esos dos valores. Eso nos permite hacer el siguiente rayado, el que estamos haciendo. Luego le llamamos área 1 a ese primer valor y área 2 a el valor que le corresponde a 0.99. De manera que la probabilidad que me piden de que la media muestral esté entre 92 y 102 será igual a área 1 más área 2, ya que tenemos un valor negativo o no positivo, ya sabemos que se suman, y ese valor va a ser igual a 0. Hay que calcular primero el área 1, ¿verdad?, que le corresponde a ese valor. Buscamos en la tabla y el resultado es 0.4726, mientras que el área 2, que corresponde a 0.99, será igual a 0.3389. De manera que, calculando área 1, que sería 0.4726 más 0.3389, eso nos da un valor igual a 0.8115. Ahí tenemos resuelto la parte A. Y ya tenemos entonces el valor. Ahora vamos a proceder a hacer la parte B. Bueno, en cuanto a la parte B, yo ni siquiera la voy a realizar. Eso lo pueden hacer ustedes. Yo solamente les voy a decir qué va a ocurrir. En la parte B, lo que me piden es que calcule la misma probabilidad, pero para n igual a 36. Entonces, simplemente, en lugar de n igual a 25, como era la parte A, nosotros calculamos la parte B con n igual a 36, y evidentemente, en lugar de ser raíz cuadrada de 25, que es 5, vamos a tener raíz cuadrada de 36, que es 6, y tendremos 17.2 entre 6, y me va a dar 2.90 y algo. O sea, me va a dar un valor distinto aquí. Al darme un valor distinto y estos valores van a ser igual, simplemente vamos a tener variación en ese otro valor y variación aquí, que me va a provocar resultados distintos ahí, pero al fin y al cabo vamos a tener un valor negativo y un valor positivo igualito, y entonces vamos a tener una suma de área igual que en el otro caso. En lugar de 0.8115 me va a dar otro valor distinto. Así que les dejo para que ustedes hagan esa parte B. Bien, ahora vamos a explicar ahora el 6-6.
Vamos a ver el texto del 6-6 para tomar los datos y luego hacer la explicación correspondiente. Como pueden observar, el 6-6 dice: Mary Bertel, auditora de una gran compañía de tarjetas de crédito, sabe que el saldo promedio mensual de un cliente dado es $112 y la desviación estándar $56. Si Mary audita 50 cuentas seleccionadas al azar, encuentre la probabilidad de que el saldo promedio mensual de la muestra sea A, menor que 100 y la parte B entre 100 y 130. Veamos la solución. Bueno, como en el problema anterior, primero vamos a proceder a determinar los datos. Voy a ir leyendo y tomando los datos. Dice que Mary Berti, la auditora de una gran compañía de tarjetas de crédito, sabe que el promedio mensual, ya sabemos que eso es la media. El promedio mensual es de $112 y la desviación estándar 56. Desviación estándar $56. Si Mary audita 50 cuentas, es decir, n igual a 50, cuentas seleccionadas al azar, encuentre la probabilidad de que el saldo promedio de la muestra sea A, menor que 100. La probabilidad de que la muestra sea menor que 100. Bien. Y la parte B dice que esté entre 100 y 130. Es decir, que la media muestral esté entre 100 y 130. Entonces, vamos a ver qué ocurre. En cuanto a la parte A, lo primero que hacemos es determinar el error estándar, igual que en el problema anterior. Desviación estándar entre la raíz de n. Por tanto, la desviación estándar, que es 56, entre la raíz cuadrada de n, que es 50, pues eso me va a dar un valor que ni siquiera lo voy a calcular. Es solo para que ustedes sepan qué pueden hacer y ustedes terminar ese ejercicio. Entonces, luego procede buscar el valor de z. En este caso sería media muestral menos media poblacional entre error estándar, que tampoco lo voy a determinar, pero ya sabemos que la media muestral en este caso es un solo valor, que es 100, menos la media de la población, que es 112, dividido entre lo que me haya dado el error estándar. Eso me va a dar un valor y luego un valor de z, ¿verdad? Ese valor de z hay que buscarlo en la tabla, y como hay un único valor aquí, pues simplemente vamos a tener de una vez la gráfica correspondiente. Tendríamos z igual 0, y lo que me importa aquí de esta parte es que el valor puede ser positivo o negativo para saber si lo pongo a la izquierda o a la derecha del 0. En este caso va a dar negativo porque como el valor, esa resta, el valor inicial es más pequeño, es decir, la media muestral es más pequeña que la media poblacional, pues evidentemente me va a dar negativo y por tanto el valor va a quedar a la izquierda del 0. Luego, como dice ahí, menor que 100, entonces me están pidiendo a rayar todo lo que está a la izquierda de ese valor negativo y le llamaremos área 1 a ese valor. De manera que la probabilidad de que la media muestral sea menor que 100 será igual a, y entonces ahí ya sabemos que de ahí para acá sería 0.5, que es la mitad del área de toda la probabilidad de que la suma total da 1. Y sabemos entonces que el área sería igual a 0.5 menos el área 1, que es lo que está en blanco. Ahí usted va a tener el valor de la probabilidad. La parte B tampoco la voy a hacer, pero ya saben que va a quedar igual que el primer problema que dimos. Vamos a tener dos valores. En este caso va a ser un valor positivo y un valor negativo. El primer valor es negativo porque sería 100 menos 112. Y el otro valor es 100 menos 130, que va a dar un valor positivo. Y por tanto, el área va a quedar de esta manera. Un valor negativo, un valor positivo, el área entre ellos dos. Y le llamaríamos área 1, área 2. Entonces, al igual que el problema primero que vimos, sería la probabilidad igual a área 1 más área 2. Les dejo para que ustedes terminen esa parte y ya puedan realizar los ejercicios correspondientes. Cualquier duda, pues ya tienen la forma de cómo
comunicarse conmigo. Puede ser por el foro o puede ser también vía WhatsApp también tenemos la plataforma virtual nueva. Así que ya saben.